Sí. Dice que no puede entrar. Intentó entrar con el celular de ella, pero no puede entrar. Aquí está. Ella es la que sabe. Ah, sí. Gracias. Eso comíamos en Roma. Sí, es muy italiano. Es lo que se come. Sí. ¿Qué número de teléfono es ella? ¿El 4078? ¿También? Es raro que no pueda entrar. Lupita saben que Lupita está enferma. Sí. Pues mañana cuando venga aquí, a lo mejor voy a ver si puedo. Sí, porque fue un capellán de ahí del hospital. Pero por eso no pueden dar los santuarios. Ya. ¿Y dejan entrar? Sí. Está porque en el 313. 313. 317. 317. Voy a ver si hay un metodista. Pero hay dos metodistas, el Special Transplant y luego el grande, el grande. Espero que lo apunte por si acaso. Pero dijo que ella saludos a todos, que hablé con ella, dijo saludos a todos. No puedo entrar. 13. 17. 317. Sí. Está en la esquina de Washback y Floyd Cross. Es Methodist Transplant. No, es Methodist Transplant. Al GPS que me diga dónde está. Pues, el GPS trabaja en México también. Sí, claro. Sí, porque fui a un lugar muy lejos y para que el taxista no me engañara. No, pero el problema es que había tantas calles cerradas por las demostraciones y había que ir por donde se podía. Y en algunas cobraban 20 pesos por pasar, las mujeres. Y una mujer era policía secreta que iba siguiendo la manifestación, espiando, ella policía. Y llegó a unos sitios, la pararon y dice 20 pesos. Y no quiso, le rompieron el cristal. Y llamó a un lío. Yo después iba un camión grande con unas 20 mujeres en uniforme que iban corriendo allí. Sí, eran agresivas. Y contra la catedral tirando molotov cócteles. Eso a mí me dolió tanto. Fue en la capital de México. Sí. Esta semana. Apenas sí. Sí, fue muy duro. Es que ahora este gobierno sí. Bueno, pero las mujeres acusan que la iglesia es machista, ¿no? Y entonces por eso gritaban contra la iglesia. Uh-huh. Y una cosa que me dio mucha pena, porque yo a todos sitios iba en taxi. El taxi no es muy barato, ¿no? Pero le preguntaba a los taxistas, a ver, usted, unos eran católicos, se veía enseguida, ¿no? Porque llevaban, pero la mayoría no. Y dice, ¿do you go to any church? La mitad de ellos iban a iglesias, uno pentecostal me dijo, y otros bautistas. Una niña me limpió los zapatos también, eso. Y todos dicen, les han enseñado lo mismo. Es que los católicos han hecho una diosa de la Virgen María. Y yo dije, pero es la madre de Jesús. Sí, hay que honrarla como madre de Jesús, pero no hacer como hacen los católicos en Guadalupe y todo eso. Les enseñen ya, para que no se apeguen a Guadalupe. Y todos dan la respuesta, quiere decir que les están enseñando eso. Y si nosotros pues continuamos, pues, bueno, pues, mire, allí en el valle, ¿nos encuentran ellos? ¿Están oyendo ellos también? ¿Ustedes oyen también? Sí. Sí. Bueno, Sí, lo escuchamos. en San Juan, en el valle, ustedes han oído hablar de Sister Norma, la que está con los migrantes, ¿no? Yo la conozco desde que estaba en high school.
Pues la fundadora de ese grupo era una religiosa de Toledo, que fue mi alumna aquí en Incarnate World, y murió de cáncer. Y cuando el día antes de morir fue a verla el obispo de Brownsville y se arrodilló delante de ella y le dice, deme la bendición. El obispo pidió la bendición de la sister Juliana. En mi parroquia aquí la conocen muy bien. Y ella dijo, señor obispo, mire, el pueblo es muy bueno. El problema son los sacerdotes. Le dijo eso ella al obispo de Brownsville. Y yo ayer, cuando estaba en México, pensé, aquí es lo mismo. El pueblo es muy bueno, el problema son los sacerdotes. Las misas que vi, etcétera, ¿no? Es una pena. Y bueno, tenemos que hacer lo que podemos. Y la gente, pues, no sé, Dios es misericordioso y bueno. Pero después les voy a contar, bueno, están oyendo, ¿no? ¿Ustedes? Sí, Sí. padre. Sí, padre. Porque ya es hora de la clase. Ok. Vamos a rezar primero un momento. Lupita, Padre nuestro, Ave María, pidiendo que se haga la voluntad de Dios y que la Virgen la proteja, ¿ok? Pues ya saben Padre, que... Sí, padre, tenemos también a una persona de Colombia que está enfermita, ok. entonces que está en la Biblia. Por favor, ¿Y cómo, también haga cómo se llama? ¿Cómo se oración llama? por ella. No me ¿Cómo se llama? acuerdo, pero ahí está nomás haga oración por ella para que Sí, también se alivie pronto. sí. Vamos a Gracias. rezar juntos, ¿ok? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado Santificado sea tu sea tu nombre. nombre. Venga a Venga a nosotros tu nosotros tu reino. reino. Hágase Hágase tu voluntad en la voluntad así en tierra la como en el tierra como en el cielo. cielo. Danos hoy Danos hoy nuestro pan nuestro de pan de cada cada día. día. Perdona Perdónanos nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos a perdonamos los a que nos nuestros ofensas. ofenden. No No nos nos dejes dejes caer caer en en tentación, tentación. Líbranos de líbranos del mal. todo mal. Amén. Dios te salve María, llena María, llena eres de eres de gracia, gracia, el Señor es contigo. contigo. Bendita Bendita tú tú eres eres entre entre todas todas las las mujeres, mujeres, y bendito bendito es es tu el fruto vientre de tu vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega por nosotros Los pecadores, pecadores, ahora ahora y en y la hora en nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues regresé ayer del Valle de México, del sur, del Valle de Texas, y el día antes regresé de la Ciudad de México. Fui allí para 4 días. He ido a Oaxaca, pero no pude. Pero ayer a la noche me llamaron de Oaxaca, porque es la familia de un sacerdote que fue mi alumno y murió muy joven. Y era un santo. Era tan bueno. Por eso se llamó el Señor tan pronto. Y ayer me llamaron a Oaxaca, la hermana de ese sacerdote, y me dice, Padre Juan, tengo que dar una noticia, que han decidido en Oaxaca transportar los restos de mi hermano del cementerio a enterrarlo en la iglesia, allí en el pueblo donde él nació, cerca de Oaxaca. Y en la capilla del Santísimo, en un lado hay el sepulcro de un obispo que fue de ese pueblo, y ahora van a poner al padre al padre Toño, allí. Y él me preguntó, padre, ¿qué piensas? Le digo, pues mira, como vas a misa allí todos, vas a ver a tu hermano. Y dice, sí, pero está en el cementerio con mi mamá. Digo, sí, pero en el cementerio las visitas 1 o 2 veces al año. Aquí lo vas a ver cada día. Y cuando hagan la traslación de los restos, he hablado yo con Sister Norma y dice, vamos a volar a Oaxaca para ver la traslación de los restos. Y han decidido, tienen que consultar con el párroco del pueblo y después con el arzobispo de Oaxaca, que se llama Villalobos. Y después el gobierno tiene que dar permiso a eso. Dice que todos los permisos están dados. Le van a pensar porque tienen que hacer una caja para poner los restos cuando ahora no saben cómo saldrá. Y me dijo ayer Sister Norma, pues si quieres vamos. Porque íbamos a ir el año pasado y la semana antes de salir le dio el COVID a Sister Norma y no pudimos ir. Entonces, quién sabe. Pero ese era un muchacho tan bueno.
me pidió que fuera su padrino el día de la ordenación y fui allí, estuve en su primera misa y vino a visitarme aquí a San Antonio una vez y murió de leucemia. Yo tenía 43 años, muy joven. Pero yo pensaba, si él decían, es que era un santo, su mamá también, la mamá era una santa, había que mover a los dos, la iglesia. Bueno, comenzamos pues, si hayan pasado tiempo. Vamos a ver pues, hoy el Evangelio de San Mateo, estamos en Navidad. Y primero les voy a decir cómo celebrar la Navidad para que Jesús nazca en sus corazones, que es el milagro de Navidad de San Pablo, que Jesús tiene que nacer en nuestros corazones. Y si Jesús nace en tu corazón, aunque no haya árbol de Navidad, ni haya luces en la casa y todo eso, ni regalos, vas a tener la alegría y la paz de Navidad. ¿Y eso cómo se hace? Pues mire, hace muchos años estábamos en el MAC, teníamos allí unos 20 seminaristas que venían a estudiar y les dijimos que ese año las vacaciones de Navidad iban a comenzar el 26 de diciembre. Dice, ¿querían ir a Navidad con sus familias, sus casas? No, se van a quedar aquí hasta el 26 de diciembre. ¿Y qué remedio tenían que hacer? Porque a partir del día 17, la semana antes de Navidad, no había clases, nada. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues teníamos oración de la mañana, oración del mediodía, oración de media tarde y oración de la noche, usando los salmos. Pero en cada oración se repetían 7 veces. Ven, Señor Jesús. Que Jesús venga a nuestros corazones. Tenían que repetirlo cada vez. Ven, Señor Jesús. Yo a la gente le recomiendo el sermón del domingo. Oye, allí en el valle, ¿no? Que digan tantas veces posible. Ven, Señor Jesús. Que venga Jesús el día de Navidad a tu corazón. Bueno, pues hicimos esa semana de oración y la noche de Navidad, pues había 2 seminaristas que eran claretianos de San Alfonso María Claret, que tienen una parroquia en San Antonio, en Downtown, el Corazón de María, donde hacían los cursillos y todo eso. Y el día antes de Navidad dijeron, ¿por qué no vamos a celebrar la misa con el pueblo? Aquí estamos poquitos así. Les dijimos, vamos a ir con el pueblo. Vamos a ir a la parroquia de los claretianos, Heart of Mary. Y salimos, era una noche como hoy con llovizna y el tiempo frío. Y cuando llegamos a la iglesia estaba llena. Tuvieron que estar todos atrás junto a la puerta. Yo, como iba con sacerdote, fui a la sacristía a celebrar y estuve sentado en el altar como tres padres. Y la misa cantaron en latín. Ya se les había olvidado el latín, cantar el Kyrie bastante bien, pero el Gloria, a mitad de Gloria se perdieron en latín. Y solamente sonaba el órgano y el organista que iba cantando y los demás medio perdidos. Y después, cuando llegó el sermón, el que era concelebrado, estábamos 4 padres, el que presidía era un sacerdote español viejito. Y durante el sermón me despertó 4 veces, porque predicó 45 minutos. Y como no había sillas en el altar, habían puesto una banca. Y yo estaba tratando de no dormir. En fin. Y cuando terminó la misa, dijeron que en el salón había pan dulce. Y los seminaristas dijeron, vamos al seminario, basta ya. Y fuimos al seminario y no se quedaron a comer pan dulce. Y cuando llegamos al seminario, allí abajo había un lugar para hacer una fogata, hicieron fuego y comenzaron a tocar la guitarra, tenían 3 guitarras, y uno subió a su habitación, bajó una botella de tequila, otro bajó otra botella de no sé qué, y comenzaron a cantar primero villancicos, después cánticos mexicanos, todo. Yo estuve con ellos hasta pasadas las 3:30,
y les dije, me voy a dormir, que mañana tengo misa. Los dejé allí cantando y no sé cuándo estuvieron. Pues fue al día siguiente, cuando tuvimos una comida de Navidad tarde, a las 2, a las 3 de la tarde, decían, esta es la mejor Navidad que jamás he sentido. Que uno, digo, ¿la mejor? El tiempo estaba frío, malo, estuvieron de pie toda la misa, no se quedaron para comer el pan dulce y todo. Yo dicen que es la mejor, es que sentían que Jesús había nacido en sus corazones. La paz y la alegría de Navidad es una cosa que solamente la da el Señor. Y la tenemos que pedirla con oración constante. Por eso yo les digo a la gente que repita muchas veces, ven Señor Jesús. Y si repiten eso ya 2 días o 3 días antes de Navidad, ya sienten en su corazón que Jesús está a punto de nacer. Eso, yo lo sé de tantos años, ¿no? Pero también le hago a la gente que haga eso. Que Navidad es un milagro de Dios que continúa viniendo. Hoy hemos leído una lectura de San Efrén en el oficio de lecturas, ¿no? Y él habla cómo Jesús quiere nacer en nuestros corazones y que nace cada Navidad. Y se ve, los profetas anunciaban la venida de Jesús y creían que iba a suceder cualquier día y no sucedía. Estuvieron esperando 600 años. Desde que vino Jesús, rezamos y Jesús va a venir hoy, ¿no? Y entonces, pues, para pensar Navidad, repitan muchas veces al día, ¿ok? Ven, Señor Jesús. O en inglés, come, Lord Jesus, come. En inglés, ¿no? Ven, Señor Jesús. Eso es para que tengan el milagro de Navidad en su propia vida y si lo hacen con su familia, mejor. Y en la cultura americana, pues ponen luces y todo, porque dicen que Jesús es la luz del mundo. Los que ponen luces ni piensan en eso. El árbol de Navidad, dicen, es de origen pagano, pero dicen, es el árbol de la vida. Jesús es el árbol de la vida, el árbol. Bueno, si te recuerda a Jesús, pero no sé, en la tradición hispana podíamos el nacimiento, ¿no? ¿Cuántos de ustedes ponen nacimiento en sus casas? ¿Quiénes ponen? ¿Ustedes también? Sí, aquí casi todos aquí. Ok, pues en España, en muchas iglesias, también en Italia, ponían en las iglesias un nacimiento. Yo recuerdo que en Roma íbamos a ver los nacimientos de iglesia en iglesia. Y los que eran muy creativos hasta ponían el Vesubio, el volcán echando humo. Sí, porque Jesús iba a venir a Italia. Pero en España se ponía siempre en el Belén, le llamamos el Belén, ¿no? El nacimiento. En un extremo se ponía el Palacio de Herodes y en el otro extremo se ponía la Gruta de Belén. Y comenzaba todo, pues, por lo menos una semana antes, ponían los Reyes Magos que habían ido a Herodes a preguntarle y Herodes los manda a Belén. Después, cada día iban moviendo los Reyes Magos desde el Palacio de Herodes un palmo así, un poco más, hacia el pesebre. Y cuando nosotros mirábamos, oye, estamos a mitad camino, ya Navidad está cerca. Y cuando estamos ya cerquita, ya Navidad está a punto de venir, ¿no? Era vivir la Navidad con añoranza, con esperanza. Ve, todos esperamos la venida de Jesús, pero ve cómo espera la gente. Cuando estaba jugando México, estaban esperando que México metiera un gol, ¿no? Y esperaban con avidez, etcétera, y no metieron, solamente el último día. Iba a ser un mundial que México no había metido ningún gol hasta el último día. Pues sí, pero ve, la gente esperaba y deseaba. Tenemos que esperar y desear que venga Jesús también. Porque si tenemos esa esperanza y ese deseo, Jesús va a venir. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta a alguien? Vamos a leer el Evangelio de San Mateo, que es lo que se va a leer estos días de Navidad. Los Reyes Magos están en San Mateo. Pero primero, el nacimiento de Jesús, el capítulo 1, versículo 18 de San Mateo, 1:18. Porque recuerden que ya les dije otra vez que estas son narraciones catequéticas.
de catequesis para enseñarnos cómo Jesús viene a nuestros corazones. ¿Qué significa la narración? No es para darnos información para la cabeza, es para hablarnos al corazón. Y dice así San Mateo, capítulo 1, versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así. Su madre María estaba prometida a José y antes de vivir juntos resultó que esperaba un hijo por acción del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto. Después de tomar esta decisión, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas aceptar a María como tu esposa, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Recibió a su esposa y sin tener relaciones conyugales con ella, dio a luz a un hijo, al que José puso por nombre Jesús. ¿Ve? Aquí hay muchos detalles que escuchamos sin fijarnos. Primero dice, así fue el nacimiento de Jesús, el Mesías, que su padre María estaba prometida antes a José y antes de vivir juntos resultó que esperaba un hijo. Entonces, el hijo no es hijo de José, es un milagro. Lo pone, por acción del Espíritu Santo. Y José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, le decidió separarse en secreto. Porque Jesús ve que María está encinta, pues, ¿qué puede pensar? María ha estado con alguien, ¿no? Y entonces tenía que despacharla y acusarla. Pero José debía amar tanto a María y creer tanto en María que dice, esto tiene que ser un milagro. Esta mujer no me ha podido engañar. Pero si es un milagro de Dios, lo que pensaba San José, el ángel del Señor se anunció, que lo estaba dispuesto a hacer en secreto. El ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, fíjense lo que dice, José, hijo de David. Ese título de hijo de David se aplica en el Evangelio solamente a Jesús. Los leprosos, José, hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús entra en Jerusalén, Hosanna al hijo de David, le saludan a Jesús. José es el que le transmite a Jesús la filiación de David. Y José lo llama hijo de David. Es el mayor título que puede darse a San José, porque es un título del Mesías. Y después el ángel le dice, José, hijo de David, no temas tomar a María. José estaba asustado, porque ve en la Biblia el temor viene cuando alguien ve la mano de Dios y dice, cuidado, un ángel así, se llenan de temor. No temas, María, cuando se aparece el ángel, porque hay algo divino aquí. En la reacción humana ante lo divino es el temor. Entonces el ángel le dice, no temas tomar a María por esposa, ¿no? Y dice, porque lo que espera viene del Espíritu Santo. O también, después San Lucas lo puso de otro modo también, que viene el ángel y dice, que le promete, viene un ángel, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y después dice, Jesús va a ser concebido. Y después le dice, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. En la cultura judía, el que ponía el nombre era el padre. ¿Recuerdan cuando nace Juan Bautista? Que le llamaban con nombre y dice, no, a ver qué dice su padre. Y el padre escribió, Juan es su nombre, este manda. Y aquí el ángel le dice, José, tú le pondrás por nombre Jesús. Porque ve, San Mateo escribe
para cristianos que habían sido judíos. Y les escribe según la cultura judía y el padre es el que da el nombre. Pero San Lucas dice que María, dice, da un hijo, le llamarás a María, le dice, da un hijo, se llamará. San Lucas dice que María. Bien, los dos dan el nombre. Pero aquí, como escribe el Evangelio para cristianos de origen judío, pues pone que le pondrás por nombre a Jesús. Y Yeshua significa Salvador. Pues dice, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Jesús va a ser el Salvador de su pueblo. ¿Y quién es el pueblo de Jesús? Los que creerán en Él. Y los va a salvar. Y dice que todo esto sucedió para que se cumpliera el anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aquí, como San Mateo escribe para cristianos de origen judío, quiere mostrarle que Jesús viene a cumplir las esperanzas anunciadas por los profetas al pueblo judío. Dice, como había anunciado el profeta, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, que van a experimentar con ese hijo que Dios está con nosotros. Y cuando San Mateo pone dos citas, porque dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, la primera promesa, y que se va a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, es una doble promesa, que María dará a luz un hijo y que el hijo se llamará Emmanuel. Cuando San Mateo da dos citas de la Biblia, una después de otra, la más importante es siempre la segunda. Hay varios ejemplos en el Evangelio. Y lo más importante aquí es que Jesús va a ser Dios con nosotros. Es el primer anuncio del nacimiento de Jesús. ¿Quién es Jesús? Dios que viene a nosotros. Es la primera historia del Evangelio de San Mateo. Y todo el mundo conoce muy bien la última historia del Evangelio de San Mateo, que es cuando se apareció al final en el monte de Galilea, el capítulo 28, que lo han oído cada vez que van ustedes a un bautismo, les leen el final del Evangelio de San Mateo, que dice que, capítulo 28, versículo 16, San Mateo dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo lo adoraron, aunque los que habían dudado. Jesús se acercó y se dirigió a ellos con estas palabras. Dios me ha dado autoridad plena sobre el cielo y la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. En la primera historia nos dice que Jesús es Dios con nosotros. Bueno, está Dios con nosotros. ¿Y cuánto tiempo va a estar? Hasta el final de los tiempos. Al principio nos dice que Jesús viene para quedarse con nosotros para siempre. Y San Mateo ha puesto la primera historia que viene, que es Emmanuel, Dios con nosotros, y al final Jesús dice, me quedo con ustedes hasta el final de los tiempos. Porque para los cristianos de origen judío, ellos decían, pues mira, con el pueblo de Israel, Dios estuvo con ellos, salió de Egipto, secó el mar, les dio de comer, después secó el Jordán, Dios estuvo con su pueblo a lo largo de la historia. Dios había estado siempre con su pueblo de Israel. Y San Mateo dice, y ahora Jesús, que es Dios con nosotros, va a estar siempre con nosotros, con los que creemos en Él para siempre. Está pensando en los lectores de origen judío, pero también es para todos los que creen el Evangelio. Entonces, es el primer anuncio del nacimiento de Jesús. Y Jesús nace de una virgen, ¿no? Y dice que, no, dice literalmente, el texto dice, y no la conoció,
sexualmente hasta que dio a luz a su hijo. Y los protestantes dicen, por lo tanto, después de que dio a luz a su hijo, entonces tuvo relaciones y tuvo otros hijos. Eso lo dicen los protestantes, porque en la Biblia se habla de los hermanos de Jesús, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo lo vemos los católicos? Para que la Virgen no tuvo otros hijos es casi sentido común si sabes la cultura de Israel. Porque cuando Jesús muere en la cruz, aquí, ¿quién iba a cuidar a María? Si María tenía otros hijos y Jesús tenía 30 años, pues tenía otros hijos que tenían que cuidar a su madre. Pero cuando Jesús muere en la cruz, San Juan da la impresión que María se va a quedar sola, pues la encomienda al discípulo amado. Juan. Porque Juan era primo hermano de Jesús. Probablemente la madre de Juan, Salomé, era hermana de la Virgen. ¿Por qué eso? Porque según la ley judía, cuando una mujer se quedaba viuda, ¿quién tenía que cuidarla? El pariente más cercano. ¿Y quién era el pariente más cercano de la Virgen? Bueno, su sobrino. ¿Y quiénes eran sus sobrinos? Santiago y Juan, o Juan y Santiago. Estaba al pie de la cruz Juan. Y le dice, tú te vas a encargar de mi madre. Y María la acepta como hijo. Eso es según la costumbre judía, que el pariente más cercano tenía que hacerse cargo. Ninguna mujer debía quedar abandonada. Por eso en San Lucas nos cuenta aquel milagro de la viuda de Naín, ¿no? Que la viuda estaba desconsolada, el único hijo que tenía se era muerto. ¿Quién la va a cuidar? ¿No? Por eso Abraham, que no tenía hijos hasta sus 90 años, pues cuando Jesús le promete vas a tener hijos como las estrellas, oye, Abraham, tan contento, ¿no? Pues Jesús es el Dios con nosotros, que viene aquí. Y después, entonces, esa historia es para hacernos sentir que Jesús es Dios que ha venido para quedarse para siempre. Y nosotros somos el pueblo de Jesús, el nuevo pueblo de Dios. Y después nos cuenta otra historia, San Mateo, porque en el Antiguo Testamento está escribiendo para mostrar Jesús es el que cumple las esperanzas y las promesas del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento se dice que los reyes del Tarsis y de las islas vendrán y ofrecerán oro, incienso y mirra, etc. Y ahora nos cuenta cómo vienen 3 de Oriente y traen esos dones. Está en los Salmos esa promesa, ¿no? Que le ofrecen eso. San Mateo quiere probar a los lectores de origen judío que Jesús es el que cumple esas esperanzas anunciadas en el Antiguo Testamento. Yo una vez hace años, cuando estaba en San Mateo, aquí, pues había una señora que venía a clases de Biblia y era judía y venía a las clases de Biblia que yo daba en San Mateo. Y una vez, ¿cómo fue? Bueno, ella me invitaba a ir, que hay aquí una sinagoga de judíos que creen que Jesús es el Mesías. Y anunciaban en la radio el que quiera pedir un librito, etc. Y yo pedí un librito, me mandaron cómo Jesús cumplía 176 profecías del Antiguo Testamento que se cumplían en Jesús. Y daban una cita después de otra para mostrar que Jesús es el Mesías. Nosotros no somos judíos, pero San Mateo escribía para judíos y quería que creyeran eso. San Lucas cita el Antiguo Testamento, pero no tanto. San Mateo continuamente, porque sus lectores habían sido judíos y nos hemos equivocado de hacernos cristianos. Y dicen, no, ustedes ahora son el verdadero pueblo de Dios. Y San Pablo habla que somos el Israel de Dios. San Juan lo pone de otro modo, que la historia al principio, en el capítulo 1, de Natanael, que era de Caná de Galilea, y Felipe le dijo, hemos encontrado al Mesías.
¿Quién? Jesús de Nazaret. Dice, de Nazaret no puede salir nada bueno. Y dice, ven y verás. Y cuando Natanael se acercaba a Jesús le dijo, este es un israelita de verdad. Tozudo y que no se niega a creer. De cabeza dura, no dice, la Biblia dice de dura cerviz, de cuello duro, ¿no? Y dice, porque no creía. Y Jesús le dice, pues este es un israelita de verdad. Y dice, ¿cómo me conoces? Te vi debajo de la higuera. Y lo que significa eso para Natanael, dice, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Le reconoce a Jesús todos los títulos. Porque algunos piensan, quizás Natanael, los rabinos estudiaban la Biblia debajo de una higuera a la sombra. La higuera era árbol de vida. Pues en el paraíso comieron de la higuera y se taparon con hojas de higuera, ¿no? Pues había costumbre de estudiar la Biblia a la sombra de una higuera. ¿Quién sabe lo que había estado pensando Natanael? No sabemos nada. Pero cuando Jesús le dijo, te vi debajo de la higuera, hoy, quizá había estado pensando cuándo vendrá el Mesías, cómo, ojalá yo pudiera ver al Mesías. Cuando le dijo eso, Jesús le dijo, ¿tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Vas a ver cosas más grandes. Vas a ver ángeles subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Vas a ver ángeles subir y bajar. ¿Quién había visto ángeles subir y bajar en el Antiguo Testamento? ¿Recuerdan? Jacob. Jacob, cuando huía de su hermano Esaú, dice que llegó a Betel y allí pasó la noche y tuvo un sueño y vio una escalera que llegaba hasta el cielo y que bajaban y subían ángeles. Y Jacob dijo, yo no sabía que este es lugar santo. Y lo llamó Betel, casa de Dios, ¿no? Betel, casa de Dios. Betel, Jacob. Y así ahora a Natanael le dice, así, tú eres un verdadero israelita. Y como el primer Israel vio ángeles subir y bajar, tú vas a ver ángeles subir y bajar, porque ahora ya tú eres un nuevo Israel. Con los que creen en Jesús se están convirtiendo en el nuevo Israel de Dios, que nos dice San Pablo que somos nosotros. ¿Lo ve? Son maneras de presentar el Evangelio que en el siglo I era la manera de hacer que la gente entendiera y aceptara. Nosotros ya después de 2000 años hemos visto el poder de Jesús, cómo ha transformado el mundo. Ya estamos comenzando. Si el mundo dura 2000 años más, esperemos. Pero ve, tenemos tantos problemas, por ejemplo, con los musulmanes. Y el problema de los musulmanes, muchas veces los problemas los causamos nosotros. Vienen problemas por culpa nuestra. Y los cristianos teníamos que estar unidos. ¿Y por qué se desunieron? Por egoísmo, que alguien funda iglesias. Los primeros no. Bueno, ya en el siglo I hubo, en el siglo II, las primeras herejías, pero fallaron. Pero después, cuando vinieron la iglesia oriental, que se separaron por política y por dinero. Decían, Roma había sido la capital del Imperio Romano, allí estaba el jefe de la iglesia. Pero cuando Constantino edificó Constantinopla, es Estambul, la nueva capital, dijeron, pues ahora la sede de la iglesia tiene que estar aquí. Y el obispo de Constantinopla dijo, ahora yo soy el jefe de la iglesia, porque el emperador reside aquí. Y Roma dijeron no. Y era por política y se separaron. Y los ortodoxos después se separaron en cada lugar. Y después vino Lutero y se separó. Y después vinieron todos los tipos bautistas y todo eso. Sí, siguen viniendo. Pero el deseo de Jesús es que seamos uno. Y cuando dicen, por ejemplo, los metodistas que estaban a punto de dividirse, tenemos que rezar para que no se separen. Porque cuanto más se separan los cristianos, más serio va a ser el problema de tener la unidad que Jesús quiere. Por eso ve, el último que escribió el Evangelio fue San Juan. Y había visto ya
cómo se habían salido a alguien de la iglesia, de su comunidad. Y San Juan dice que han oído que viene el anticristo. Ya está el anticristo por ahí. Han salido entre nosotros porque no eran de los nuestros. Para San Juan, el que se sale de la iglesia es anticristo, porque va contra la voluntad de Jesús de que sea un solo rebaño y un solo pastor. Lo pone San Juan así, ¿no? Bien claro. Un solo rebaño. Después dice, cuando yo sea levantado en la cruz, atraeré a todos hacia mí. Y después varios textos hablan de eso, de que Jesús viene a unir y no a separar. Y la última cena, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Y va repitiendo la oración, que sean uno, manténlos en la unidad. ¿Y por qué puso eso San Juan cuando escribió el Evangelio? Porque había visto cristianos que se separaban. Y dice, esto no es lo que quería Jesús. Y lo puso bien claro en el Evangelio. Porque cuando escribió el Evangelio San Juan, ya habían comenzado a salirse. Y todos estos van contra la voluntad de Jesús. Y hasta ahora, cada vez que los cristianos se dividen, es una tragedia, ¿no? Y tenemos siempre que rezar por la unidad de todos los cristianos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o algún comentario alguien tiene? No. Pues, No sé si aquí en el chat. ¿quién? No sé. Que levante la mano si alguien tiene una pregunta, que levante la mano. Si no hay preguntas, vamos a leer los Reyes Magos. ¿Ok? Y también hay que fijarnos en cada detalle, porque San Mateo, así eran los rabinos, leían y se fijaban, por ejemplo, bueno, dice, Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea en tiempo del rey Herodes, porque se esperaba que el Mesías iba a nacer en Belén, el pueblo de David era de Belén, y nació en Belén. Otra manera de decir que Jesús es el Mesías. Lo va recalcando de que nace de una virgen y es el hijo de David, etc. Nació en Belén. Y por entonces, dice, unos sabios de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarlo. Esa estrella fue mala. ¿Por qué los llevó a Belén? ¿O por qué los llevó a Jerusalén? Tenía que haberlos llevado a Belén, la estrella. Es que vieron la estrella en Oriente y sabían por la profecía de Balaán, ¿no? Que decía que una estrella nacerá en Jacob. Y vieron la estrella en Oriente y pues pensaron, ha nacido el rey que he prometido. ¿Dónde va a nacer el rey de Israel? ¿Dónde? En la capital. Y se pusieron en camino y fueron a Jerusalén porque la estrella no fue delante de ellos. Pero la gente pone que la estrella los llevó desde el oriente. No, vieron la estrella en oriente y vinieron a Jerusalén. Y después dice que después de oír al rey, en el versículo 9, después que hablaron con Herodes, dice, ellos después de oír al rey se pusieron en camino y la estrella que habían visto en Oriente los guió hasta que llegó y se detuvo donde estaba el niño. La estrella fue delante de ellos desde Jerusalén hasta Belén, las últimas 4 millas. Entonces la estrella fue, primero ellos dicen, pues ha nacido el rey, ¿dónde van a nacer? En Jerusalén. Y eso fue todo el plan de Dios que permitió que fueran a Herodes. Y que Herodes matara a los inocentes. Porque ve, San Mateo escribe, y quiere que veamos aquí, fíjense, ¿dónde nació el pueblo de Israel? ¿Dónde se formó como pueblo de Israel? En Egipto. ¿Y en Egipto qué pasó? Que murieron los inocentes de Egipto, los niños. Ahora están haciendo un nuevo Israel y también comienza con la muerte de los inocentes. Como habían muerto, allí trataron de matar, ¿no? Pero la madre de Moisés escondió al hijo, pero otros muchos los tiraron al río y murieron. A Moisés se salvó. Y entonces, pues,
Aquí San Mateo está diciendo, están haciendo el nuevo Israel, modo semejante a como nació el primer Israel allí. Y dice que el rey Herodes, pues, eran unos sabios, magos, y vieron, ¿cuántos? En las pinturas antiguas a veces daban 4, a veces ponían 7 y a veces ponían 12 magos. Porque de unos magos, ¿cuántos? Nadie sabe. Pero después, con el paso del tiempo, dijeron, vamos a dejarlo con 3, porque ofrecieron oro, incienso y mirra. Esas 3 cosas. Les ofrecieron 3 cosas, 3 magos. Y después los pintaron de color. Antiguamente creían que existían solamente 3 razas. En Europa eran blancos, en África eran negros, y después los que estaban en contacto con el Oriente eran amarillos, así, bueno, la China oriental, todo eso. Entonces hicieron a los magos de 3 colores. Todas las razas vienen a adorar a Jesús, con los 3 magos. Y a uno lo hicieron jovencito, y a otro edad media, y al otro viejito. Usted dice que son las 3 edades que vienen a adorar a Jesús. Inventaron todo. Y bueno, cuando no sabemos algo, se inventa, ¿no? Y pues ayuda a la piedad. Pues si ayuda está bien, pero no hay que tomarlo al pie de la letra. ¿Ok? Dice que la estrella que habían ido, dice, pero dice lo que dice, que vinieron preguntando al rey, a Jerusalén, y preguntando, el versículo 2 de los Reyes Magos, capítulo 2. Llegaron de Oriente a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Es lo que preguntan. Hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarlo. Habían visto una estrella, la estrella nos guió, vieron allí. Y fíjense lo que añade aquí. Al oír esto, el rey se alarmó y con él toda Jerusalén. Todos se asustaron. ¿Por qué? Pues sabemos por el historiador judío Flavio Josefo que unos 6 meses antes hubo un complot de los fariseos para envenenar a Herodes. Y engañaron al eunuco que hacía la comida de Herodes para que hiciera un steak envenenado. Pero Herodes, antes de comer cualquier cosa, tomaba un pedazo y se lo daba al perro. Y el perro mordió eso y comenzó en convulsiones. Y sabían que estaba envenenado. Torturaron al cocinero y él confesó que los fariseos le habían pagado, le habían prometido que cuando muriera Herodes venía el Mesías. Y si tú nos ayudas a matar a Herodes para que venga el Mesías te va a curar para que puedas tener hijos. Y el pobre eunuco, ignorante, se lo creyó y trató de envenenar a Herodes. Y dice el historiador Josefo que Herodes mandó crucificar alrededor de Jerusalén a 600 fariseos. Que el monte de los olivos y el monte del escándalo, todos estaban llenos de cruces. Herodes, para vengarse, crucificó a 600 personas porque habían tratado de matarlo para que viniera el Mesías. Y por eso dice San Mateo que cuando vinieron, ¿dónde está el rey nacido de los judíos? Dice, al oír esto, el rey se alarmó y toda Jerusalén. Porque oyen eso, ¿qué va a hacer Herodes ahora? Dios va a hacer otra matanza. ¿Y cómo? Entonces, aquí San Mateo refleja la situación del tiempo del nacimiento de Jesús. Entonces convocó a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. No eran los fariseos, eran un grupo aparte.
Estos eran saduceos, que estaban de acuerdo con los romanos. Y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, pues lo dejó escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor de las ciudades principales de Judá, porque de ti saldrá un jefe que será pastor de mi pueblo Israel. Entonces, está diciendo Mateo, Jesús nace en Belén según las profecías. Y entonces el rey, llamando aparte a los sabios, a los magos, investigó con exactitud el momento que había aparecido la estrella. A ver, ¿dónde la vieron? ¿Qué distancia? ¿Cuánto tiempo tardaron en venir hasta aquí? Se informó de todo. Y los envió a Belén con este encargo. Vayan e infórmese bien sobre este niño. Y cuando lo encuentren, avíseme para ir yo también a adorarlo. Está haciendo planes para ir a matar al niño. Y dice, ellos al oír al rey se pusieron en camino. Y la estrella que habían visto en Oriente los guió hasta donde estuvo encima de donde estaba el niño. Y al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Ahora ven la estrella otra vez allí en Belén y se llenan de alegría. Nos cuenta esta alegría de los magos, que les llega la estrella y que se llenan de alegría. Y entraron en la casa. Jesús ya no está en una cueva, porque cuando el censo, Belén estaba llena de miles de personas, pero terminó el censo y todo el mundo se fue a sus tierras. Cuando llegan los magos, ya se había ido toda la gente del censo, había pasado bastante tiempo. Y entonces Jesús y María estaban en una casa, quizá de primos de José, donde él nació en Belén. Y entraron en la casa y vieron al niño con su madre María. ¿Ve? No vieron al niño solo, vieron al niño con su madre. San Mateo va a hablar todo, el niño con su madre. No hay que separar al niño de su madre. Vieron al niño con su madre María y lo adoraron postrados en tierra. Se postran en tierra. ¿Ve? La adoración es para Dios. Aquí lo adoraron. Y abrieron sus cofres y ofrecieron como regalo oro, incienso y mirra. Y advertidos en sueños que no regresaran donde Herodes, regresaron a su país por otro camino. No volvieron a Jerusalén. Eso que desde Belén se ve Jerusalén. Pero no volvieron. Se fueron por otro camino. Probablemente cruzaron el Jordán. Pero fíjense, aquí nos dice esto de que los Herodes, pues, dice, advertidos en sueños, que no regresaran, todo. Y dice que Jesús nació en Judea, dice, comienza el capítulo 2, en tiempo del rey Herodes. Y preguntando, ¿dónde está el que nació, el rey de los judíos? Y entonces, al oír esto, el rey Herodes, dice, pregunta a los maestros, yo en Belén, dice, entonces Herodes, llamando a los reyes, llamó. Y después de esto, de oír al rey, Herodes es el rey. Al rey se pusieron en camino y vieron al niño con su madre María. Y después de que adoran al niño, a Herodes nunca se le llama rey. Se llama Herodes a secas, porque el único rey ya va a ser Jesús. Y dice que se fueron, bueno, y advertidos en sueños de que no regresaban donde estaba Herodes, regresaron a su país por otro camino. Cuando se fueron, el ángel del Señor apareció en sueños a Jesús, a José, y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes busca matar al niño y matarlo. José se levantó de noche y tomó al niño y a su madre. El niño está en brazos de María. No se puede tomar al niño por su cuenta. Y partió hacia Egipto.
donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Porque para San Mateo el único rey va a ser Jesús, el único que merece el rey. A ver quién llama. Oh. I can not talk right now. Doctor Tanjuatco. Le llamaré después. Y le diré. Ok. Después dice, se levantó de noche, tomó al niño de su madre y partió a Egipto. Y donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había dicho el profeta. De Egipto llamé a mi hijo. El profeta se refería a cómo Dios llamó al pueblo de Israel de Egipto. Aquí lo aplica a Jesús porque Dios está repitiendo la historia, naciendo un nuevo Israel. Porque esa profecía es muy famosa, ya veremos luego. Dice, versículo 16, entonces Herodes, antes era el rey Herodes, y después de oír al rey se pusieron en camino. Ya no hay rey Herodes, es Herodes a secas. Sí, viéndose burlado por los sabios, se enfureció tanto que mandó matar a todos los niños de Belén y de todos sus alrededores que tuvieran menos de 2 años. Calculó cuánto tiempo habían tardado los magos el viaje desde que decidieron ponerse en camino. Es decir, 1 año por lo menos tardaron que maten a todos de 2 años. Para estar seguro que el niño muere, conforme a la información que había recibido de los sabios, de los magos. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Se ha escuchado en Ramá un clamor, un gran llanto y lamento. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Raquel fue la madre de José y Benjamín, que murió al dar a luz a Benjamín. Dice que cuando murió, murió dando gritos. Raquel murió en Belén, allí murió, dice, y está el sepulcro de Raquel. Y dice que allí en Belén se oyeron gritos, lamentos. Allí lloró Raquel cuando murió al dar a luz. Y aquí nace Jesús. Y cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. El rey Herodes. José se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó con ellos a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. De esa manera se anunció lo anunciado por los profetas, se ha llamado Nazareno. ¿Ve? Estamos dando todo de acuerdo con los profetas, están haciendo un nuevo Israel y Jesús ya desde que nace ya no hay reyes que valgan. Va a ser el único rey. Y María, el ángel le dice, vete a Egipto. ¿Ve? Egipto había sido el lugar donde nació el primer Israel. Y ahora va allí, vamos a repetir la historia. Allí está Jesús hasta que se hace un poco mayorcito y vuelve también de Egipto, como volvió Israel de Egipto. San Mateo está estableciendo, pues fíjate, Jesús tiene tanta semejanza con el pueblo de Israel. Y bueno, dice que José se fue a vivir a Nazaret. Y si ustedes tienen el librito que yo escribí, aquel librito sobre Bajo la mirada de la Virgen, allí puse, ¿por qué se fue José a Nazaret? ¿No? ¿Cómo? ¿De trabajo? Sí, porque un hijo de Herodes, de estaba haciendo, Herodes Antipas, estaba haciendo una nueva capital. Y allí, cerca de Nazaret, cerca del lago de Tiberíades. Y entonces, pues, era una ciudad nueva, muy elegante, con mucho lujo. Y entonces buscaban artesanos. San José era artesano. Decimos que era carpintero. La palabra tecnón, de ahí viene técnica, ¿no? Era artesano.
suponemos que es carpintero, ¿no? Pues, quién sabe, fue allí y estuvo en Nazaret con el niño y su madre. ¿Cuánto tiempo estuvo? Por lo que sabemos por Josefo, el historiador judío, probablemente Herodes murió unos 4 años, por lo menos 4 años, quizá 5, después de esas matanzas de los fariseos. Entonces, es el tiempo que Jesús estuvo en Egipto esperando la muerte de Herodes. Entonces, cuando Jesús regresa, ya es un niño que sabe hablar, y caminar no mucho porque son 300 millas a pie, casi, ¿no? Pero entonces Jesús allí en Egipto oyó, aunque posiblemente vivió en una colonia judía, que había muchos judíos en Egipto, allí los judíos en Egipto eran bilingües y probablemente aprendió algo de griego como niño. Y en Galilea se hablaba, era Galilea de los gentiles, hablaban hebreo para rezar especialmente y mucho griego. Por eso Jesús quizá podía hablar con Pilato en griego, sin intérprete, que Jesús conocía probablemente las 2 lenguas por su donde había crecido. Pues Herodes mandó matar a todos los niños y se cumple la profecía. Y estuvo allí, dice, hasta que murió y entonces regresó. Y les dije, pues Herodes fue allí, José fue allí porque había trabajo. Y les dije que José era hijo de David. María era hija de sacerdotes. Porque María era prima de Isabel. Isabel, dice San Lucas, era de familia sacerdotal, hija de Aarón, esposa de un sacerdote. Pues María, por parte de Isabel, eran parientes, María era de familia sacerdotal. Pues la leyenda decía que Joaquín y Ana, que San Joaquín era sacerdote. Probablemente es verdad, porque María era de familia sacerdotal, pariente de Isabel. ¿Ok? Con eso se nos ha terminado el tiempo y siempre me gusta, si comenzamos tarde, terminar a tiempo. Vamos a rezar 3 veces el Ave María por Lupita. ¿Ok? Tiene que estar en las oraciones. Ella es lo que lleva esta clase de tantos modos. Que el Señor nos la conserve bien. ¿Ok? Y yo voy a rezar el día de Navidad por todos ustedes. ¿Ok? Por todos. Rezamos 3 veces el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Señor Jesús. 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 Jesús. Gracias. Y que el Señor los bendiga, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Feliz Navidad a todos, ¿ok? Y repitan cada día muchas veces, ven Señor Jesús. Ven, Para que haya un milagro. Ven, Gracias. Señor Jesús. Señor Jesús.